Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar en esta tarde. Vamos a continuar con nuestro curso de teología bíblica. Hoy es como cada semana, si Dios nos permite estar aquí, ¿verdad? Vamos a continuar. Pues bueno, la semana pasada tuvimos el apartado de estos seres caídos, estos ángeles caídos, que comúnmente también llamamos o denominamos demonios. Vimos algunas cosas, lo básico, lo esencial. Hay más cosas que a lo mejor pudieran decirse, pero pues creemos que también es importante tener pues lo básico. Ya en algo más, una segunda parte de esto, pues puede darse a un poco más, pero ya lo importante se ha dicho, y lo que nos interesa a nosotros es pues tener bien claro lo que la Biblia sí nos dice, y todo lo que la Biblia no nos dice, o no nos explica más bien, para definirlo de la mejor manera. Hay que orar y tener mucho cuidado de lo que vemos, de lo que leemos, de otros tipos de literatura, de estudios o de comentarios. Al final, pues, lo que Dios sí nos dijo, lo que Dios, nuestro Padre Celestial, nos enseña a través de su palabra, eso es con lo que nos debemos quedar. Ya lo demás, podemos dejarlo relegado a un segundo plano, no restándole como tal un valor, digamos, simplemente priorizando que lo importante para nosotros como cristianos es lo que la Biblia sí nos dice o sí nos enseña. Amén. Ok, hoy vamos a continuar entonces con la lección número 17. Vamos a entrar a este apartado ahora, es la doctrina del hombre, más conocida como la antropología bíblica. ¿Por qué digo bíblica? Porque hay antropología normal, ¿no? Como luego después, o como se puede también definir una antropología a secas, que es la antropología que estudia al hombre, pero a otro nivel, o desde otro enfoque, como puede ser el cultural, o incluso pues, el tema social más que nada, ¿no? Pero aquí lo que nos vamos a enfocar, la antropología bíblica, es la doctrina del hombre, ¿ok? Vamos a definir ahorita un poco más, pero bueno, si trajo su Biblia, o si tiene su Biblia ahí, acompáñame a leer Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos a leer todos juntos la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26, ¿ok? Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal al que se arrastra sobre la tierra. Voy a leer una vez más la primera parte del versículo, de las primeras porciones. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta es la base de la antropología bíblica, vamos a decirlo de esta manera, ¿ok? Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Oremos. Dios Padre, damos gracias en esta tarde una vez más porque nos concede estar aquí. Queremos reconocer nuestras fallas delante de su presencia y que no somos dignos de este lugar. Por su gracia, por su amor, podemos estar aquí. Muchas gracias, Padre amado, por todo lo que nos concede y todo lo que nos ha concedido hasta el día de hoy. Nos queremos reconocer que sin ti nada somos, nada valemos, separados de ti, dice tu palabra, nada podemos hacer. Hemos sido creados y diseñados para vivir adorándote en esa verdadera, profunda e íntima comunión contigo, y sin eso nuestra vida no tiene ningún sentido. En esa hora pedimos que nos abra el entendimiento, corazón, para poder aprender, para poder recibir de su palabra esta enseñanza, esta clase, y poder llevarnos una lección muy importante acerca de eso, y poder, a la luz de tu palabra, entender lo que el hombre es y lo que vale para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, todos juntos decimos amén y amén. Entonces, está vivo el micrófono, hermano, se cayó. A ver si no afecta ahí en la grabación, pero esperemos que no mucho.
Entonces, a todos los hermanos, ahí en los comentarios, en el en vivo, pueden comentar si algo dices ahí. Pero bueno. Entonces, ¿a qué vamos a aprender o qué vamos a estar aprendiendo con la ayuda de Dios? Pues hoy nos toca iniciar la antropología bíblica. Bueno, ¿qué es eso? ¿Con qué se come o dónde se sirve? ¿Cuál es ese platillo? Bueno, vamos a definir qué es la antropología bíblica y en una frase podemos decir que es el estudio del ser humano según la Biblia. Una definición muy corta y muy resumida, pero ¿qué más podemos decir al respecto de todo eso? Bueno, debemos entender que, como ya dijimos, hay otra antropología que no es la bíblica, que tiene un enfoque secular o que tiene, ¿verdad? Se hablan otros aspectos, pero en cuanto a lo que vamos a estudiar, esto es para nosotros la antropología bíblica. Es la rama de la teología que estudia la naturaleza, fíjense bien, el origen, propósito y destino del ser humano desde la perspectiva de la Biblia. Es decir, que todo lo que Dios nos enseña acerca de nuestra naturaleza, de nuestro origen como seres humanos, del propósito y del destino, es lo que la antropología bíblica estudia y es lo que venimos a aprender. Se enfoca la antropología bíblica en cómo las escrituras describen al ser humano como creación de Dios. Yo no sé si usted ha escuchado que en algunos, hay quienes dicen, ¿verdad? Y bueno, opiniones hay de todo, ¿no? Y conclusiones, y algunos, gente de ciencia, ¿verdad? También tienen este tipo de ideas y conclusiones muy respetables, cada quien, ¿verdad? Pero hay quienes dicen que los seres humanos también somos animales. ¿Han escuchado eso que dicen? Que somos animales. Pero la Biblia nos enseña que nosotros no somos, en el mismo sentido, no somos animales. Que gobernados por el pecado, sí o no pueden haber conductas muy horribles, si las hay. Pero sí hay una distinción marcada de la creación de los animales y todos los seres vivos y la creación de los seres humanos. Entonces nosotros no somos animales en el sentido que a veces lo dicen, ¿no? Porque lo intentan explicar. Pero bueno, nosotros no queremos obtener la razón en todos los debates, en todas las discusiones, y vamos a ir aprendiendo por qué nosotros, como creación de Dios, el hombre, los seres humanos, no estamos en ese sentido en la misma categoría que el resto de los seres vivos. Y hay una marcada diferencia. Entonces, se enfoca entonces la antropología bíblica en describir al ser humano como creación de Dios. Hecho, como leímos ahorita, ¿verdad? En el versículo, a su imagen y semejanza. Vamos a ir aprendiendo lo que esta frase emula o lo que quiere decir que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios y lo valioso y importante que es vivir reflejando esta verdad y que a pesar del pecado todavía aún hay vestigios de esta creación, ¿verdad? Perfecta que un día fuimos cuando antes de caer, pero bueno, el pecado hizo su trabajo, ¿no? Pero bueno, lo valioso y lo hermoso que es poder reflejar esto. Vamos a ir estudiando esto y cómo el pecado, la redención en Cristo y la promesa de la restauración afectan, o sea, esta promesa de restauración futura afectan la comprensión de la humanidad. Vamos a ir aprendiendo estas cosas con la ayuda, ¿verdad?, de Dios y la ayuda de su Espíritu. Cómo el pecado nos afectó, cómo el pecado arruinó, distorsionó y en cierto sentido, ¿verdad?, destruyó esta creación, o distorsionó más bien porque no la deshizo, simplemente que nos contaminó, y bueno, todo lo que en un principio, ¿verdad?, en cuanto a la perfección, fue hermoso, fue distorsionado por el pecado, y cómo todo esto pues nos afecta, y hoy en día lo podemos ver. Y esta promesa de redención que tenemos en Cristo, de que también un día, aunque por la gracia de Dios aquí hemos recibido el Evangelio, hemos sido perdonados espiritualmente, hemos sido una vez más reconciliados con Dios, aún, ¿verdad?, estamos en este cuerpo que todavía
recibe afectación por el pecado, por la influencia del pecado, pero llegará el día en que va a desaparecer este cuerpo tal y como lo conocemos ahorita, con todas sus debilidades, y será en la eternidad cuando por fin ya no tengamos esta debilidad en la carne, ¿no? Qué hermoso, ¿no? ¿Se puede imaginar eso? ¿Cómo ya no existirá este desgaste del pecado, estas reacciones a veces en lo natural hacia lo espiritual, cuando la carne no quiere ser? Ya no va a existir esa lucha interna de ay, pero orar, leer la Biblia y estamos en la lucha, ¿no? Eso va a desaparecer, pero eso es lo que creemos, ¿verdad? Como la iglesia del Señor, y algún día eso va a pasar y eso lo tenemos que creer, y Jesús nos lo prometió. Pero mientras, aquí es nuestro trabajo vivir estas verdades, vivir la palabra de Dios, pero bueno, vamos a aprender cómo esto nos afectó, qué fue lo que pasó. Entonces la antropología bíblica también examina, fíjense, aspectos como la comprensión del ser humano, lo que a veces escribimos o denominamos como el cuerpo, el alma y el espíritu. Vamos a ver esta parte de quienes ha habido algunas discusiones en la historia sobre esto, pero hay quienes no creen en la existencia del alma, hay quienes dicen que sí, pero vamos a ver a nosotros lo que nos importa es lo que la Biblia nos dice, y cómo hay casos muy curiosos. Les comentaba, les platicaba de que hay un escritor, ¿verdad? Un filósofo, que él dice ser ateo, pero cree en la existencia del alma, ¿sí? Algo que nunca uno pensaría, pero bueno, entonces, pero eso es en lo secular, ¿no? Ya en el puro estudio, en el puro conocimiento, pero lo que nos interesa a nosotros es saber y aprender todo lo que la Biblia nos dice respecto a eso, ¿no? Y bueno, comprende la comprensión del ser humano y su relación, o nuestra relación con Dios, y nuestro papel en el plan de Dios, en el plan que Él tiene, que Él ha diseñado y que Él ha formado, pero cuál es nuestra posición y en Cristo nuestra condición también. Ahora, esta es una clase introductoria a lo que vamos a ver con la ayuda de Dios y con la ayuda de su Espíritu. ¿Okay? Vamos a estar hablando pues del origen del ser humano, vamos a hablar acerca, porque miren, yo sé que ha habido mucho debate al respecto de esto, del origen de la vida, ¿sí o no? Hasta el día de hoy la ciencia no ha podido determinar cuál es el origen de la vida, no han podido descubrir cómo inició todo, el universo, no han podido, hay mucha, ahora quiero hacer un paréntesis aquí, una teoría científica, yo sé que de repente tenemos la idea de que como es teoría, entonces no puedes, en el campo de la ciencia y de la física, una teoría científica, después de la teoría sabemos que sigue una ley en la física, en la ciencia. Explico esto porque esto ya se dijo, creo que los sábados, ¿verdad? Que estábamos llevando las clases de la defensa de la fe, de apologética, pero quiero aclarar de nuevo, en ciencia, una teoría científica no es solamente una suposición, porque una suposición es una hipótesis, ¿okay? La hipótesis tiene que pasar también, se tiene que recibir recopilando información para que después sea una teoría aceptada por un consenso académico, y después todavía queda la parte de la diferencia entre la teoría y la ley. Básicamente es en que la teoría no se puede replicar como la ley. Sí, me explico. La gravedad no es una teoría, es una ley. ¿Por qué? Porque usted puede replicar el efecto, puede experimentar el efecto de la ley de la gravedad o de la fuerza de la gravedad, porque si usted pone algo aquí y lo suelta, ¿qué va a pasar? Se cae, y siempre se va a caer, siempre que usted ponga algo aquí se va a caer. Bueno, la ley se puede replicar, pero una teoría, en el caso del Big Bang, como lo que se escucha de repente, la teoría del Big Bang, tiene mucha información sustentable por la ciencia y tal, o que se investigó. O sea, obviamente que a la gente que estudia eso es
alguien que se dedique mucho, pero no es una ley porque no pueden replicar el Big Bang. No se puede regresar, uno no puede regresar en el tiempo, o no podemos decir, ven, vamos a hacer un Big Bang, no podemos, no lo podemos replicar. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque a veces, de repente, usamos mucho la palabra teoría para decir que algo no es cierto. Esto va a depender del contexto en el que se diga, ¿ok? Entonces, no solamente es una suposición, es ya una afirmación más que nada a nivel científico, pero con mucha investigación que respalda que así sean las cosas, o que se hayan dado de esta manera. Pero a nosotros lo que nos importa es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, el origen del ser humano es lo que vamos a estar viendo. Y esto vamos a ver cómo la Biblia nos dice el verdadero origen, que ya sabemos cuál es. No es la evolución, que dicho sea de paso, la ciencia moderna verdaderamente ha ido descartando lo que aquel hombre llamado Charles Darwin postuló, y actualmente aquel modelo que se presentó ya no es tan viable, que la evolución, lo que ellos llaman evolución, haya sido de esta manera como se postuló. Ya se están contemplando de otra manera. Bueno, pero nosotros eso no hace la diferencia de gran manera, porque hemos creído siempre que el mensaje de la palabra de Dios es verdad, que Dios nos creó, ese es el origen que tenemos. El ser humano alejado de Dios prefiere creer que somos el resultado del azar o de la suerte, y eso le quita mucho significado a nuestro valor como seres humanos. Porque entonces, ¿por qué estamos aquí? No, pues si venimos del azar, nada más porque sí, no hay un valor, se le quita un valor al ser humano. Pero la Biblia nos dice que fuimos creados, que fuimos diseñados y creados por Dios. Y esto cambia completamente la comprensión de lo que es el ser humano. Tristemente, no sé si ha visto que hoy la gente valora más la vida de los animales que la vida de los seres humanos. Y no estoy diciendo que uno no deba cuidar o deba ser responsable con los animales, ¿verdad? De la vida animal, que hay que menospreciarla. No. Pero cuando se pone en un lugar que no debe ir, es cuando ya vemos cosas extremistas, ¿no? Como hasta les llevan a los animalitos, a veces a las mascotas, al salón de belleza y muchas cosas, ¿no? Pero eso es un desequilibrio, hermano. Hay gente que prefiere salvar un gato o un perrito que a un ser humano. En serio, yo he escuchado a gente que dice eso. Pero bueno, vamos a ver esto del origen del ser humano. Vamos a hablar de la naturaleza del ser humano. ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Okay? ¿Cuál es en el principio cómo fue y cómo es hoy en día? Cualquier persona que nace, ¿cuál es su estado natural con el que viene al mundo? Y ya lo hemos explicado, ¿verdad? Hemos hablado mucho, pero ¿cuál es esa naturaleza? ¿Cuáles son esas tendencias de la naturaleza del ser humano? Vamos a hablar fíjense, de la caída y las consecuencias, cómo el ser humano cayó y las consecuencias de esto. Vamos a hablar también de las implicaciones, de la redención y de la restauración del ser humano que hay en Cristo. Cómo nuestro Señor Jesús viene a redimirnos, a restaurar lo más importante que es en el ser humano, que es la comunión con Dios. ¿Okay? Por eso Jesús no vino a traer riquezas, no vino a otra cosa, no vino a promover nuevas vicios ni nada de eso, no. Vino a restaurar, vino a sanar lo que el pecado destruyó y rompió. Y eso es lo que vino a hacer cuando la primera vez que vino. Después volverá, ya vendrá como en gloria, como el Rey que es. Pero lo primero que vino a hacer Jesús fue esto: no a nuestro lugar de vivirnos, pero para poder tener esa comunión con el Padre. Eso es lo más importante. Y bueno, por último vamos a estar viendo algunas preguntas y vamos a ver las implicaciones prácticas que esto tiene para nuestra vida como cristianos. Todo esto que vamos a explicar lo vamos a ir aplicando en nuestra vida, cómo esto debe ser una realidad y cómo esto debe ser todos los días palpable en nuestra vida. Porque si creemos que hemos sido creados, que hemos sido enseñados por Dios y que en Cristo tenemos redención, esto es lo que debemos reflejar todos los días. ¿Cuál debe ser la diferencia entre alguien que ha sido redimido por Cristo y que ha sido liberado espiritualmente del poder del pecado y alguien que no? ¿Cómo las perspectivas cambian? ¿Cómo
cómo la manera de incluso de expresarse cambia, o sea, hay un cambio radical. Vamos a ir con la vida de Dios, vamos a ir aprendiendo estas cosas y lo que Dios nos vaya guiando, nos vaya mostrando y vaya alrededor de todo esto, todo lo que la Biblia nos enseña acá, ¿ok? Ahora, entonces, hoy vamos a tener esta clase de introducción y la definición ya la dimos, no es el estudio del ser humano, pero vamos a ver algunas otras cosas más en esta clase introductoria para que vayamos viendo de lo que va a hablar o de lo que en realidad se enfoca la antropología bíblica, ¿ok? Entonces vamos a ver diferencias entre la antropología bíblica y otras perspectivas antropológicas. ¿Por qué se llama antropología? Porque esta palabra se compone, tiene una raíz griega que son dos palabras, una palabra compuesta, ¿okay? O juxtapuesta, que es antropos quiere decir hombre, y logos, que quiere decir estudio, ciencia, conocimiento, ¿ok? Entonces antropología es el estudio del hombre. Y la antropología bíblica ya dijimos que es el estudio del ser humano desde la perspectiva de la Biblia, o lo que la Biblia nos enseña al respecto de toda la comprensión, naturaleza, origen del ser humano. Esto es la antropología bíblica. Pero vamos a ver otros puntos de vista, otras perspectivas antropológicas que son clave y cuál es la diferencia entre esas otras perspectivas y la bíblica. ¿Sí? Bueno, la primera es, o cuáles son estos puntos de vista, es en la fuente de conocimiento. Para la antropología bíblica, la fuente de conocimiento, ¿cuál creen que es? La Biblia. Es la primera fuente de conocimiento y la más segura que tenemos, y la más fiel y la verdadera que tenemos, la única verdadera, ¿no? Pero nos basamos entonces, o se basa la antropología bíblica en la Biblia como fuente primaria de conocimiento sobre el ser humano. Sí. Consideramos las escrituras como la revelación divina que describe el origen, la naturaleza, el propósito y el destino de los seres humanos. Es decir, que todo lo que la Biblia nos diga, nos enseñe al respecto de nuestra naturaleza, de todo lo que tiene que ver con el ser humano, que es verdad. Y eso es lo que debemos creer. O sea, no hay otra obra a nivel literario, si lo queremos decir así, no hay otra información, no hay otra fuente que pueda que sea mejor o más elevada que lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque la Biblia, ¿qué es? La palabra de Dios. Es el mensaje de Dios hacia nosotros. Y eso que Dios es prácticamente, como hemos dicho, ¿se acuerdan cuando hablamos de numerología? Que la Biblia es la palabra de Dios, es Dios hablándonos, es la palabra de Dios escrita, inspirada, soplada divinamente, respirada, ¿okay? Es el aliento de Dios escrito. Entonces, es Dios mismo hablándonos, enseñándonos a través de estas letras que están ahí. Entonces, por lo tanto, no puede haber una fuente de conocimiento más elevada que esta, o más verdadera, o más profunda. No, es lo que la Biblia nos dice. Y esto siempre va a ser verdad. Claro que nos tenemos que dedicar a leer, a meditar, a estudiar las verdades con la ayuda de Dios, pero en la Biblia vamos a encontrar verdad. Siempre vamos a encontrar verdad, las verdades de Dios. Y todo lo que tenga que Dios decirnos, si queremos saber qué es lo que Dios dice o qué es lo que Dios enseña acerca de nuestra naturaleza, aquí lo vamos a encontrar, en la palabra de Dios. Y esa es nuestra fuente primaria. ¿Okay? No es el museo, ¿verdad? O sea, donde exhiben supuestamente antepasados de los seres humanos. No, es la Biblia y lo que nos enseña. ¿Cuáles son otras perspectivas? Entonces, en cuanto a la fuente de conocimiento, la primera diferencia es esta, que la Biblia es nuestra fuente primera de conocimiento. Otras perspectivas antropológicas pueden basarse en diversas fuentes, esa es la diferencia. Nosotros solamente en la Biblia, pero otras tienen otras fuentes, como la observación empírica, o los estudios culturales, la biología evolutiva, la psicología y la filosofía. Estas perspectivas utilizan métodos científicos, históricos y sociológicos para estudiar al ser humano. Ahora, acuérdense que el método científico comienza con la observación, ¿ok? Y después la pregunta, y después de la pregunta viene la hipótesis. Después de la hipótesis de investigar,
ok, la hipótesis es lo que uno supone, ok, observo este comportamiento, ¿por qué los seres humanos hacen eso? Y viene la pregunta, entonces empezamos a hacer la hipótesis, la suposición, bueno, a lo mejor es porque viven en este lugar, a lo mejor es porque viven rodeados de este entorno. La hipótesis va formulando esto y cuando se investiga más es cuando viene la teoría, ¿no? Ya entonces pues, se dice, explicando el método científico, entonces cuando se dice que, bueno, el ser humano tiene ese comportamiento por eso o por aquello. Ahora, ciertamente a nivel natural, de solamente observar, uno puede darse cuenta de ciertos comportamientos que hay en los seres humanos, ¿sí o no? ¿Qué es algo común en el comportamiento, o qué es algo natural, podríamos decirlo, en el comportamiento del ser humano? La maldad, ¿sí o no? Esto en todos los aspectos. O sea, porque hay ambición, porque hay envidia, porque hay ira, porque hay ese deseo o porque se generan esas emociones negativas al grado de querer llegar a lastimar a alguien por motivos egoístas, ¿verdad? Entonces, desde otras perspectivas o desde otras materias o desde la ciencia se ha querido dar explicación a esto, pero la Biblia ya nos da la respuesta, y es que todas estas conductas o estos problemas de comportamiento que hay en los seres humanos es porque viven, o en teoría no, se vive alejado de Dios, porque el verdadero amor está en Cristo y lejos de Él no lo podemos dar. No podemos dar ese verdadero amor a otros si el amor de Dios no gobierna nuestros corazones. No podemos entender o comprender lo que realmente significa perdonar en un estado natural lejos de Dios. Y todas esas cosas que la Biblia nos enseña que debemos apartarnos. Estaba leyendo, y dice, no estaba leyendo, encontré, no lo he leído el libro, es de un señor que se apellida Joseph Unwin, que se llama, no lo tengo, quiero ver si lo puedo conseguir, pero él postula que, fíjense eso, digo, esto es debatible, porque muchos hayan querido debatir, pero él dice en su libro que él mira que cuando una sociedad, en cuanto a la sexualidad, cuando una sociedad es más rígida o es más, digámoslo así, estricta en la sexualidad, o sea, que no hay tanto libertinaje, él observa que hay mayor productividad y prosperidad en una civilización. Fíjense, pero cuando se es demasiado liberal, pues que no hay tantas restricciones, esto solamente hablando en la parte de la sexualidad, empieza a haber una decadencia a nivel social. Y bueno, él hizo en su estudio, vio que mientras más o menos, más bien, mientras menos restringido tengan el tema de la sexualidad, de que pues puedes hacer lo que tú quieras, porque tú quieras, como tú quieras, mientras más liberal es una sociedad, más rápido hay una decadencia. Y muchos han perecido, ¿no? Porque él estudió por lo menos 80 sociedades. Bueno, no he leído el libro, además es grandes rasgos lo que dice, pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué hay una decadencia? ¿Por qué se ve un declive en el comportamiento cuando se alejan de los principios de Dios? Porque la Biblia nos dice que los hombres deben guardarse para su esposa, ¿sí o no? Nomás una, no tienen que estar ahí agarrando experiencias raras. Bueno, pues porque el modelo de Dios funciona. Si Dios nos dice que un hombre para una mujer, Dios le creó a Adán, le creó una Eva, no 2 ni 10. Entonces el modelo de Dios funciona donde lo querramos ver. Y todo lo que se aleje o todo lo que atente contra el diseño original de Dios trae consecuencias graves a la vida de los seres humanos en todos los aspectos: emocional, económico, social, y no se diga el que ya traemos de la naturaleza, el espiritual. Pues todo lo que sea contrario a lo que Dios estableció, todo lo que ataque a lo que Dios nos dice que debemos ser, trae repercusiones a nosotros como seres humanos muy graves, y eso lo podemos ver hoy en día, ¿no? Bueno, en cuanto al origen del ser humano, pues bueno, la antropología bíblica enseña que el ser humano fue creado directamente
por Dios, ¿okay? Hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y nosotros, en ese sentido, se rechaza la idea de la evolución darwiniana como explicación del origen humano. O sea, no podemos concebir que venimos del mono, aunque unos parecemos monos, ¿verdad? Pero no venimos de ahí, así no fue. Y se ha dicho mucho, no es aquí, ya está en la apologética también se dio. No voy a ahondar más en esto, solamente vamos a decir las diferencias. Pero, hermanos, qué hermoso es saber y qué valor nos da de que Dios directamente nos creó. No de que de ahí venimos de allá y que, pues no. O sea, digo, hay muchos puntos para refutar eso, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué si venimos del mono, dónde está? Porque otra de las teorías o leyes que hay en la origen de las especies es cuando emerge una nueva especie desaparece la anterior. O sea, ¿por qué sigue habiendo monos si somos la máxima o la mayor evolución? Ya no deberían existir los monos o los primates, pues, ¿no? Pues bueno, hay muchas maneras de refutar eso, pero no es aquí el asunto, sino que nosotros creemos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿no? No que venimos a través de un proceso evolutivo de millones de años, del azar, de que a veces que coincidieran los organismos unicelulares y luego empezaron, ¿no? Eso no es lo que nosotros creemos, ¿no? Otras perspectivas antropológicas, fíjense, la diferencia es que nosotros creemos que Dios nos creó, pero la diferencia entre las demás disciplinas o perspectivas antropológicas aceptan la teoría de la evolución biológica, que sostiene que los seres humanos descendieron de ancestros comunes con otros primates a través de procesos naturales de selección y adaptación. Y eso es lo que postulan otras perspectivas antropológicas, ¿no? Que fue un proceso evolutivo de muchos millones de años, miles de millones de años, por la selección natural y por la adaptación al entorno, y bueno, fuimos evolucionando hasta llegar a ser lo que somos ahora. Pero, repito, eso no es lo que nosotros realmente creemos. Y hay mucha evidencia, no vamos a ahondar mucho en estos datos, pero después traemos más información al respecto. Pero bueno, esa es una de las diferencias. Nosotros no nos postulamos, no creemos que haya sido a través de la evolución. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿okay? Directamente por Dios. Así es como creemos. En cuanto a la naturaleza del ser humano, bueno, la antropología bíblica presenta al ser humano como un ser, ¿verdad?, compuesto por espíritu, alma y cuerpo, con una naturaleza moral y con una espiritual que lo conecta con Dios. Eso es lo que la antropología bíblica cree, y sí, lo vamos a ir explicando. La diferencia entre otras perspectivas antropológicas, bueno, es que la visión de la naturaleza humana varía. Fíjense que es diferente. Desde enfoques materialistas que ven al ser humano solo como un organismo biológico. Es por eso que nosotros, lo que decimos al principio, no podemos estar de acuerdo en que somos animales. Digo, algunos se comportan como animales, ¿verdad? Pero nosotros no lo somos. Pero es por el pecado. Entonces, comportamientos de cuando estamos gobernados, ¿verdad?, por el pecado. Entonces, otras perspectivas lo ven desde una manera, o sea, para otras, a veces para la ciencia, el ser humano no es lo que a veces nosotros creemos que sí es. Para otros es nada más, no, pues tú nada más eres un montón de carne y hueso, y pues ya, pues hasta ahí. No, qué triste, ¿no? Pero no, nosotros creemos que tenemos un valor porque creemos creados por Dios. Bueno, hasta enfoques más diferentes, ¿no? Que incluyen el aspecto psicológico, social y cultural, pero no necesariamente el espiritual. Hay quienes creen que no somos espirituales. Sí, tenemos un cerebro, tenemos imaginación, la mente y tal, la psique, que le llaman, pero no existe algo como el alma o el espíritu. Hay quienes dicen o postulan este tipo de ideas, pero la Biblia nos enseña que no solo somos carne y hueso, tenemos un alma, tenemos un espíritu también que se conecta con Dios. Quizá a través de eso, a través de al espíritu que Dios nos habla.
a nuestro corazón. Entonces, pero bueno, la ciencia no puede, ya lo dijimos, hay cosas que la ciencia no puede explicar, y la ciencia no puede explicar la existencia del alma. O sea, no podemos usar el método científico, al menos hasta el día de hoy, para querer explicar la existencia del alma. No hay un aparato que mida tu alma, que pueda ver tu alma. No. Eso lo creemos porque la Biblia nos lo enseña, porque la Biblia es verdad. Bueno, ya hemos aprendido por qué creer en la Biblia. Hay mucha evidencia a favor de la veracidad de la Biblia, de la inerrancia y de la infalibilidad de la palabra de Dios. No tenemos por qué dudar. De todas las doctrinas son verdaderas, de todo lo que la Biblia nos dice. Pues la ciencia puede postular muchas cosas en un intento, fíjense, de querer comprender más de profundidad al ser humano, su comportamiento y todo. Pueden llegar a muchas conclusiones, pero lejos de Dios, apartados de Dios, no hay una explicación lo suficientemente sustentable como para decir esto es igual que lo que dice la Biblia o mejor, no. Hay conclusiones, hay aportes, uno que otro, ¿verdad? Ahí interesante, pero nada como la palabra de Dios. Nada tan suficiente, nada tan claro como lo que la palabra de Dios nos dice. Si la Biblia nos dice que es el pecado lo que nos ha distorsionado y lo que ha creado que el ser humano, o lo que ha ocasionado más bien que el ser humano tenga comportamientos demasiado horribles, es porque es así, ¿verdad? Porque alejados de Dios nada podemos hacer, nada somos. Bueno, en cuanto al propósito y el destino del ser humano, bueno, la antropología bíblica afirma que el propósito del ser humano, entre muchas de las cosas, pero de las que más vamos a hablar, es glorificar a Dios. ¿Sí? Sí, porque somos su creación. Dios hizo todo para su gloria. Una de las cosas que es para su gloria. Nos creó para vivir en relación con Él. Fíjense, a veces muchos pierden el tiempo en descubrir su propósito, pero ¿a qué vino? O sea, en el sentido, ¿no? ¿Qué debo ser, no? ¿Acaso debo convertirme en un hombre rico, millonario? Algunos buscan su identidad en las riquezas, en los vicios, en los desvíos. Pero la Biblia nos dice que Dios nos creó para su gloria, para vivir en esa relación con Él. Y bueno, cumplir esta responsabilidad que Dios nos dejó de la mayordomía, ser el mayordomo de la creación, de administrar correctamente lo que Dios nos concedió aquí. Es decir, al final del ser humano, lo que nos enseña la Biblia es, dependiendo, ¿verdad?, de la decisión que se haya tomado, pero Dios promete vida eterna para todos aquellos que creen. Hay redención o hay separación eterna en función a nuestra relación con Cristo. Es decir, si decidimos creer, hemos decidido creer en el Evangelio, en las verdades, bueno, hay una esperanza en la eternidad. Pero aquellos que no hayan creído, que prefirieron su vida lejos de Dios, bueno, también hay un destino para esos, y la Biblia lo enseña. Nosotros no somos los jueces, hermano. Yo no puedo decir, pues se fue para allá o se fue para allá. No puedo decir yo de una persona eso. Yo sí puedo decir qué es lo que la Biblia dice para los que creen y para los que no creen. Va a haber un destino para los que crean, pero el juez es Dios. ¿Explico? Entonces, pero bueno, creemos que los que, como dice la Biblia, han recibido el mensaje, se han arrepentido y han confesado a Jesús como su Salvador y viven, ¿verdad?, demostrando esta salvación, acorde a lo que la palabra de Dios dice, hay una esperanza en la eternidad. O sea, todavía la verdad de estar allá con Él para siempre. Y los que no creyeron, pues también hay un destino para aquellos que no crean. Pero es nuestra oración, ¿verdad?, que Dios nos ayude a vivir reflejando la verdad de tener esta comunión con Dios. Pero luego la gente dice, bueno, pero ¿para qué ser cristiano? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Qué hay ahí? ¿Qué me ofrece Dios? Bueno, a veces nuestras palabras no van a ser suficientes y la mayoría de las veces no lo son. Lo que sí va a hacer la diferencia es nuestro testimonio. Es que todos los días Cristo sea real en nuestras vidas. O sea, ¿cómo podemos estar tan en ese sentido, verdad? Tan tranquilos, con esperanza, a pesar de que a lo mejor está en una guerra o que venga otra pandemia? El Señor es nuestra esperanza y Él tiene el control de todo. A Él no se le escapa nada, tiene el control de todo. Y que la
y que el mundo en el que vivimos pueda ver esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es cuando se van a preguntar cuál es la diferencia entre aquellos que creen y los que no creen. ¿Por qué mi vecino que es cristiano, digo, vive tan feliz, tan, pues, diferente? Pues bueno, ahí es la oportunidad que tenemos de glorificar a Dios como cristianos. Pero bueno, en cuanto al destino, otras perspectivas antropológicas, bueno, es completamente diferente. Pueden ver el propósito del ser humano en términos de desarrollo cultural, ¿no? O el éxito individual, o colectivo, o la supervivencia, o la adaptación evolutiva. Las creencias sobre el destino final del ser humano varían ampliamente, ¿okay? A diferencia de lo que nosotros creemos. Desde la idea de la extinción, hay quienes creen que algún día la raza humana, el fin es la extinción completamente así, pues que va a pasar algún cataclismo universal que va a acabar con todos los seres humanos. Y ya va a empezar otro ciclo de vida y otra vez algo, y así va a ser para siempre. Pero bueno, desde la idea de extinción después de la muerte hasta diversas concepciones de la vida después de la muerte, diferentes religiones y filosofías, hay muchas, aquí sí que hay muchas variantes de lo que muchos consideran lo que puede ser una vida después de la muerte. Unos creen en la reencarnación, otros creen en que vamos a estar, ¿verdad? Que no va a haber nada, o que nuestra alma va a ser reutilizada, en muchas cosas. Pero aquí es otra diferencia, nosotros creemos algo muy diferente a eso. No creemos en la reencarnación, no es como que a Dios se le acabó la creatividad, no, pues no, nada de eso, pero vamos a ir viendo las diferencias, ¿no? En cuanto a la visión del pecado y la redención, bueno, la antropología bíblica considera el pecado como una realidad fundamental que afecta a todos los seres humanos, explicando el mal y el sufrimiento en el mundo. La redención es vista como la solución a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sí hay maldad, sí hay muchas cosas horribles, ¿verdad? Todo lo que vemos todos los días en las noticias, los secuestros, ¿verdad? Todas esas cosas que pasan en muchos lugares, aquí en nuestra ciudad, la corrupción, todo lo que tiene que ver con la maldad del ser humano, sí lo podemos ver y a lo mejor podemos decir, ay, qué mundo tan horrible, pero es el mundo que se alejó de Dios. Bueno, para nosotros entendemos, por lo que la Biblia nos enseña, que este mundo no es nuestro hogar. O sea, aquí no es el final, ni la muerte es el final, ¿no? Para muchos la muerte es el fin, ya no hay nada más. Pero para nosotros no es así. Para nosotros hay una esperanza en Jesús y que Él haya venido a tomar nuestro lugar para darnos un lugar con el Padre. Nos llena de gozo, alegría y esperanza diariamente. Aunque perdamos todo aquí en la tierra, bueno, terrenalmente hablando, ¿no? Jesús es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y la confianza en Él, la fe en Él, nos va a ayudar a permanecer, ¿no? A la guía y la fuerza de su espíritu. Entonces, pero bueno, el pecado es una realidad y esa es la explicación para la maldad del mundo. El pecado, lo que nos separó de Dios, es por eso que el ser humano vive esclavo de la maldad o del pecado, ¿no? Eso es lo que nosotros creemos y es algo que la Biblia dice. Pero para otras perspectivas antropológicas, el concepto de pecado puede que no tenga mucha relevancia, ¿no? O puede ser interpretado de maneras muy diferentes, como comportamientos antisociales, enfermedades mentales, construcciones culturales sin connotaciones espirituales. Hay muchos que dicen, ¿verdad? En otras ramas de la ciencia, que unos creen en Dios por psicología, o que hay una explicación psicológica para la creencia en Dios, que tienen sus ideas, ¿no? Que hay una explicación científica para la creencia. Bueno, para muchas cosas, que los comportamientos antisociales, pues es por el entorno al que vivimos, ¿no? Pero no se llega al origen, solamente se quedan ahí. Entonces la Biblia nos da la respuesta a esto. O sea, todas estas desviaciones, la Biblia nos enseña que es por culpa, por causa del pecado que hay
en el corazón del hombre. Que los seres humanos somos malos por naturaleza. Esa es la explicación, no somos buenos por naturaleza. Pero hay quienes quieren pensar que sí, hay quienes quieren creer que sí, el ser humano es bueno por naturaleza, solamente que el entorno lo corrompe, decía o han dicho algunos filósofos. Pero qué fácil es echarle la culpa a lo exterior sin aceptar el problema interior, ¿sí o no? Bueno, pues esto es otra diferencia. En resumen, podemos decir que la antropología bíblica se distingue porque nuestro enfoque es en dependencia de la revelación de lo que Dios nos dice en la palabra, en su palabra, mientras que otras perspectivas antropológicas tienden a ser más seculares, multidisciplinarias, basándose en la observación, la ciencia y la filosofía. Que digo y repito y reitero, hay muchas cosas que se han dicho y que de puro observar uno puede darse cuenta de cosas en el comportamiento de los seres humanos. Pero la explicación del origen de todo eso está en la Biblia. Dios, otra vez su palabra, nos muestra. Claro que hay muchas herramientas, hay muchos avances que podemos, recursos, ¿verdad?, para nuestro estudio, pero la Biblia siempre ha dicho la verdad. Los que viven alejados de Dios no pueden alcanzar el propósito de Dios, no pueden reflejar completamente su propósito. Pero bueno, hay hay una diferencia marcada respecto a lo que la Biblia nos enseña acerca de la naturaleza del hombre que lo que se dice a nivel científico. Bueno, ¿qué más? Bueno, la importancia de la antropología bíblica, y con eso terminamos, para nuestra vida cristiana. Miren, entender la naturaleza de los seres humanos es crucial para la vida cristiana por varias razones fundamentales. Primero, entender la identidad y el propósito de nosotros como seres humanos, como creación de Dios. La antropología bíblica nos enseña que los seres humanos somos creados, ya dijimos, a la imagen de Dios, lo que nos otorga un valor y dignidad intrínsecos que tenemos ya por ser creados por Dios. No es un valor que se adquiere después, no es como lo que ya tenemos. Por eso, Dios de nosotros, el amor que nos enseña Jesús, que Dios nos enseña a través de su palabra, no es un amor superficial, o sea, que aprecia las apariencias, no, sino que Dios nos enseña que los seres humanos no somos objetos para utilizar o manipular, ¿no?, sino que debemos amar con las cosas a otro nivel. A las personas no las vemos como objetos, sino como creación de Dios, que debemos respetar también, que debemos aprender a valorar. Y en todos los aspectos de nuestra vida. El amor cristiano no es igual que el amor mundano. Esta comprensión nos debe afectar o nos debe ayudar a entender cómo nosotros vemos o cómo los cristianos ven a sí mismos y a los demás, promoviendo un sentido de propósito y responsabilidad hacia la vida, la familia, la iglesia y la sociedad. Vamos a entender la importancia y el valor de la familia, de la iglesia y de la vida, o lo entendemos más bien cuando aprendemos todo lo que la Biblia nos dice acerca de cómo somos y por qué somos tan valiosos para Dios. Si para Dios no fuéramos valiosos, nunca hubiera venido a tomar nuestro lugar, porque Dios no nos quería y nunca nos ha querido por lo que podamos dar, sino por lo que somos para Él. Y en ese sentido también Él nos enseña a amarlo a Él por todo lo que Él es, no por las cosas de provecho que podamos o intentemos sacar de Dios. Que dicho sea de paso, nadie puede burlar a Dios. Y así es como Él nos enseña a amar a los demás, por lo que son, por lo que significan para nosotros, no por lo que puedan darnos, porque el cuerpo se desgasta, ¿sí o no? Las riquezas se acaban, no todo es para nada aquí, es para siempre. Pero lo que somos, eso trasciende más allá de lo material. Y así es como Dios enseña a apreciarnos, a amarnos unos a otros. Bueno, es importante, ¿por qué? Pues en cuanto a la relación con Dios,
La antropología bíblica establece que el ser humano fue creado para vivir en comunión con Dios. A veces fuimos creados para adorarlo. Entender esta verdad impulsa a los cristianos a buscar una relación más profunda y significativa con Dios, reconociendo nuestra necesidad de Él en todos los aspectos de la vida. Y en otros no podemos decir que, no, es que puedo hacerlo todo solo, ya. No, cada vez vamos entendiendo y aprendiendo que necesitamos a Dios en nuestras vidas y que no existe otra forma de vivir que no sea en esta dependencia de Dios, conociendo quién es Él, descubriendo su voluntad para nosotros, cuidándonos y guardándonos de todo lo que Él nos advierte. Tenemos que vivir en relación con Dios y cuidar esta relación, valorar esta comunión con Él. No es negociable nuestro tiempo con Dios, por nada del mundo, ni por nadie del mundo. Bueno, es importante aprender la antropología bíblica por la comprensión del pecado y la redención. Al estudiar la naturaleza caída del ser humano y las consecuencias del pecado, según la Biblia o la antropología bíblica, los cristianos pueden entender mejor la necesidad de redención a través de nuestro Señor Jesús. Esto fomenta la gratitud, el arrepentimiento y el deseo de vivir una vida santificada. Cuando comprendemos lo que nuestro Señor Jesús entregó en aquella cruz y lo que se perdió en el jardín del Edén, todo lo que Jesús vino a restaurar y todo lo que somos gracias a Él, es cuando aprendemos a valorar más, cuando hay agradecimiento, cuando entendemos el verdadero arrepentimiento. Y ahora el buscar vivir en esa santidad para Dios, que no solamente son reglas, que no solamente son ordenanzas para marcarnos la vida, no. Un cristiano que no ama la santidad de Dios, se puede dudar que sea, porque ahora en nosotros hay un deleite en hacer la voluntad de Dios, en vivir apartados de todo aquello que ofende a Dios. Nosotros como cristianos ya no la pasamos bien ofendiendo a Dios. Ya no nos gozamos, no nos deleitamos en lo que antes hacíamos. Ahora nuestro mayor deleite, ¿se acuerdan como dice canto? Mi deleite es estar en tu presencia, en andar en santidad, en honrar a Dios con nuestro cuerpo. Ese es ahora nuestro deleite, no otra cosa. En cuanto a la ética y a la moralidad, la visión bíblica del ser humano como portador de la imagen de Dios y como ser moral con libre albedrío influye en la ética cristiana. Los cristianos somos llamados a vivir de acuerdo con los principios bíblicos, valorando la vida, promoviendo la justicia, actuando con amor y compasión hacia los demás. Vamos aprendiendo, entendiendo que por eso debemos ser un ejemplo o un modelo para otros, porque así Jesús lo es para nosotros. ¿Y por qué hacemos esas cosas? ¿Por qué modelamos de esa manera? ¿Por qué vivimos en integridad, con valores y principios? En cuanto a la relación con los demás, la antropología bíblica enseña que todos los seres humanos, independientemente de su raza, género o estatus social, tienen un valor igual ante Dios. Sí, la Biblia nos enseña que todos en dignidad somos iguales delante de Dios, no hay quien sea más o menos importante. Y esta comprensión nos motiva a promover la igualdad, el respeto, la justicia en las relaciones interpersonales y también en la sociedad general. Es muy malo, o más bien una ofensa a Dios, que un cristiano haga discriminación. O sea, nosotros no debemos discriminar a nadie, ni por su raza, ni por el género, o sea, si es hombre o mujer. No, debemos ser modelos de respeto hacia la sociedad. Nada de andarnos peleando, nada de andar en riñas, andar promoviendo revoluciones, vamos a derrocar al gobierno, nada de eso, hermano. O sea, nosotros tenemos que andar haciendo esas cosas. Hay unos que creen que como por ser la iglesia tenemos que hacer las marchas, que no sé qué. Nuestro papel es vivir y predicar el evangelio. Claro que hay verdades que ofenden, eso es cierto, la verdad a veces sí ofende, pero de eso querer iniciar un movimiento de políticos, no, hermanos, eso no. Nada de que cuando sean las elecciones vayan a
andarle tirando piedras ahí a la PGR o al Palacio, pues nada de eso, hermanos. Nosotros no andamos en ese tipo de cosas. Sobre la comprensión del destino del ser humano, la Biblia o la antropología bíblica también proporciona una perspectiva clara sobre el destino del ser humano, ya lo hemos explicado, y la Biblia nos enseña que hay una esperanza en la resurrección, en la vida, en la resurrección de Cristo, por la resurrección de Cristo, en la vida eterna con Dios. Sobre la mayordomía, pues bueno, miren, al reconocer que el ser humano fue puesto en la tierra para gobernarla y cuidarla, la antropología bíblica impulsa a los cristianos a ser mayordomos responsables de los recursos naturales y a vivir de manera que refleje el cuidado y la creatividad de Dios. Sí, hermanos, nosotros no tenemos que andar contaminando el medio ambiente. No debemos andar, no te prende la fogata, pues que al cabo es Navidad. Digo, pues, es muy bonito y todo, pero tenemos que entender que también llevamos un cierto responsabilidad en cuanto a sus cuidados, ¿no? Al cuidado del cuerpo, ni se diga. En fin, al profundizar en la comprensión de quién es o quiénes somos, de quiénes somos en Cristo y cuál es el lugar y el plan divino, bueno, nosotros encontramos una base sólida para nuestra fe, lo que nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida con confianza y con esperanza. Entonces, en conclusión, hermanos, la antropología bíblica estudia la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Su origen, ya dijimos, propósito y destino, según lo que la Biblia nos enseña o la revelación de la Escritura, es fundamental para nuestra vida como cristianos. Al comprender que fuimos creados a la imagen de Dios con un propósito divino y con una relación diseñada para la comunión con Él, se establece una identidad sólida y un propósito claro para nuestra existencia. No sé si ustedes saben, pero con todas las ideas que andan ahorita en redes sociales, en todo esto, se les quiere despojar o se les intenta despojar de su verdadera identidad a los jóvenes y a todo ser humano que cree eso, pero no, en Cristo tenemos una verdadera identidad. Esta perspectiva nos impulsa a vivir de acuerdo a los principios y a los valores que la Biblia nos enseña, valorando cada día, promoviendo la justicia y la compasión, buscando una relación profunda con nuestro Dios. Además, la antropología bíblica nos ofrece también, nos enseña que hay una esperanza eterna en Cristo. De esta manera fortalece nuestra fe y nos orienta a vivir según, ¿verdad?, cumpliendo el plan de Dios en nuestras vidas y también en el mundo. Así entonces, la comprensión correcta de quiénes somos, según la Biblia, no solo enriquece nuestra fe, sino que también nos guía a vivir vidas más plenas y significativas, reflejando la gloria de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Que no venimos por el azar, que no estamos aquí nada más porque sí, que no sabemos a dónde va a ir, cómo va a terminar la humanidad. El mundo vive en incertidumbre, el mundo alejado de Dios vive con dudas, gobernados por el miedo, qué va a pasar el día de mañana. Pero entender el valor, el origen del ser humano según la Biblia nos ayuda a entender que eso no es algo que nos va a quitar el sueño, y entre muchas cosas más, que nuestro propósito es glorificar a Dios, es adorar a Dios. Fuimos creados para adorar a Dios, para reflejarlo, y sí lo podemos hacer. En medio de todo el caos que hay en el mundo, pues debemos dedicarnos a cumplir y a llegar al cumplimiento de este propósito, de reflejar la imagen y la semejanza de Dios todos los días. Nadie en la creación, ningún ser vivo en la creación lleva la imagen y la semejanza de Dios, solamente los seres humanos. Por eso nosotros no estamos en la misma categoría que los animales o que los demás seres vivos. Solo nosotros llevamos la imagen de Dios. Claro que el pecado hizo, ¿verdad?, muchas cosas horribles, pero Dios en el ser humano la depositó y todavía hay vestigios. Y cuando, por la gracia de Dios, ¿verdad?, somos restaurados espiritualmente, podemos reflejar esa gloria a una vez más, con la ayuda de Dios, con la fuerza de su Espíritu. Pero es nuestro deber, hermanos, vivir reflejando la imagen de Dios
cumpliendo el propósito original de Dios para los seres humanos, vivir en esta comunión con Él. Y vamos a ir descubriendo, para el mundo, para la ciencia, solo somos un montón de datos genéticos, solo somos un montón de células acomodadas, y nada más. Es todo. Pero para Dios somos su hermosa y valiosa creación. Y ahora en Cristo, ¿verdad? Sus hijos amados. Qué hermoso, ¿sí o no? Antes en el mundo no sabíamos qué éramos, ni quiénes éramos, ni cuánto valíamos, si es que valíamos. Pero ahora en Cristo es completamente diferente. Amén. Pues el mundo no tiene nada que enseñarnos acerca de nuestro valor, porque no lo sabe, no lo entiende, no lo puede comprender, pero Dios sí. Y aquí, a través de su palabra, iremos aprendiendo. Amén. Así que vamos a ponernos de pie para orar, para terminar. Recuerden que nuestro propósito principal es glorificar a Dios en todas nuestras áreas, glorificar a Dios. Amén. Oremos. Dios Padre, damos gracias en esta noche ya porque nos ha permitido estar aquí. Gracias por su palabra, porque no somos el producto del azar, Señor. No somos el producto de la suerte. No somos el producto de nada de esas variables matemáticas que algunos prefieren creer. Qué triste debe ser conformarse con esa explicación. Que no somos más que un simple número en una cuenta o en una ecuación. Pero gracias te damos, porque en ti encontramos nuestra verdadera identidad. Que no somos un conjunto de células nada más allí que andan errantes, sin un rumbo fijo. No, Señor. Somos tu creación, tu amada y valiosa creación. Y ahora, por la obra de nuestro Señor Jesús, podemos ser llamados tus hijos. Gracias porque ahí está en ti nuestro verdadero valor, nuestra verdadera belleza, nuestro verdadero significado, nuestra verdadera identidad están en ti, Señor. Gracias porque ya no dependemos, como lo hacemos antes, de la opinión de la gente, de lo que decía la ciencia. Hoy dependemos de lo que tú nos dices, de todo lo que tú eres en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que esas verdades cada día sean más reales en nuestra vida y tu palabra gobierne cada vez más nuestros corazones y nuestras decisiones para poder reflejar tu imagen y tu semejanza todos los días de nuestra vida. Llévanos con bien a aquellos que llevamos a casa, guárdalos en el camino de regreso, ayúdanos, Padre, para poder cumplir cada día este glorioso propósito de reflejar tu carácter y tu imagen. En el nombre de Jesús te lo pedimos y todos juntos decimos amén.